Gracias damos al Señor por el servicio de oración del día de ayer, una bendición realmente, y pensamos de que lo hicimos bien en el sentido de poder tener un poco más tiempo y de vertir las peticiones como lo hicimos. Así que vamos a seguir practicando el próximo miércoles y todos están invitados para el próximo miércoles. Estamos en el libro de Efesios, el capítulo 4. Más antes damos gracias a Dios por todas sus bendiciones. Damos gracias a Dios por este nuevo día y damos gracias a Dios por toda su benevolencia para con nosotros, su protección para con nosotros. Estamos leyendo en el capítulo 4 del libro de Efesios, ¿verdad? Y estamos ya en el versículo 28. Ya hemos transcurrido los anteriores versículos y hemos visto algunos aspectos y entramos a una lista de características que el creyente de hoy en día ya no debería de estar practicando. Ahora los versículos 28, 29, 30 y 31 nos marcan a nosotros aún más características y con carácter más delicado todavía. Estime, por favor, voy a solamente mencionarlos. He subrayado aquí las características que tendríamos que estudiar en esta mañana. Dice el versículo 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En el versículo 28 dice el que hurtaba. Versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. El versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y el versículo 31 dice claramente, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Realmente hoy, hermanos, deberíamos de preguntarnos si realmente doy señal de nueva vida. Si usted o yo damos señal de ser personas con nueva vida. Muestra mi carácter, muestra su carácter, mi querido hermano, el carácter de Cristo Jesús. Quiero que estime por favor lo que dice la bendita palabra de Dios en Romanos capítulo 2, versículo 22. Es un versículo que muy bien lo sabemos, que lo hemos leído, que lo hemos estudiado, pero que es una gran verdad. Romanos el capítulo 2, versículo 24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ahora, quiero que usted pueda llegar a notar qué es lo que hace el gentil por causa de nosotros. Dice la palabra, está escrito, el nombre de Dios es blasfemado. La palabra blasfemia significa hablar mal de alguien. El griego blasfemeo generalmente se traduce en blasfemar, pero también debemos de llegar a entenderlo como injuriar, calumniar, vituperar, difamar, hablar mal. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo es, oigan, por esa falta de carácter de Cristo Jesús en ustedes, la gente que no conoce a Cristo Jesús, habla mal de Cristo Jesús, injuria a Cristo Jesús, calumnia a Cristo Jesús. Este es un señalamiento verdadero y muy real. La vida, el testimonio del creyente de hoy en día es parte de la causa para que el gentil, aquel que no conoce de Cristo Jesús, aquel que no conoce del Evangelio de Dios, de Cristo Jesús, rehúse creer en el Evangelio de Cristo Jesús. Ahora déjeme hacerle dos preguntas. ¿Cuál es el pensar que usted tiene de una persona que roba? Principalmente de un creyente que roba. ¿Qué piensa usted de un creyente que tiene un vocabulario soez? ¿Tendría usted suficiente confianza en una persona así? Claro que no.
Usted no debería de confiarle nada ni a nadie, a una persona con sendas características. Por favor, estime el versículo 28 del capítulo 4 del libro de Efesios, por favor. Déjeme buscarlo. Capítulo 4, el versículo 28 del libro de Efesios. Mire, por favor, lo que dice. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Se debe de suponer que existan ladrones en la iglesia. Yo no estoy acusando, yo no estoy señalando ni estoy indicando. Pero hermanos, el libro de San Juan, el capítulo 12, el versículo 4 al 6, me dice que Judas tuvo un mal momento porque él determinó o pensó que mejor se hubiese vendido el perfume con el cual había sido ungido el Señor Cristo Jesús, y ese dinero que se hubiese recogido al vender ese perfume se lo hubiese dado a los pobres. Pero la Biblia en el versículo 6 cabalmente señala que éste lo decía porque dice la Biblia que éste sustraía, robaba dinero de la bolsa. Usted recordará que él era el tesorero de los apóstoles. A él se le había confiado el dinero. Y entonces cuando la bolsa tenía, él sustraía, y eso era robar. Ahora, es un señalamiento muy fuerte el que yo puedo hacer, y usted me dirá, pastor, es un señalamiento muy fuerte lo que usted dice. ¿Hay ladrones en la iglesia? ¿Acaso podemos afirmar, queridos hermanos, que no robamos? Déjeme hacerle estas preguntas. ¿Qué cuando no pagamos el autobús o el taxi? Conscientemente. ¿Qué cuando nos traemos de la oficina un clic, un insignificante hule, una bolsa de Manila donde envolvemos cualquier otra cosa? ¿Qué cuando no pagamos los impuestos al Estado? ¿Qué cuando alteramos el contador de la luz para que nos salga menos? Cuando usted no hace bien su trabajo, o cuando usted no lo hace, cuando marca su tarjeta de salida o su tarjeta de control de trabajo antes de su salida. Y hermanos, algo que la Biblia cabalmente lo dice, que cuando no diezmamos. ¿Sabe que el no robarás, el no hurtarás, está en el decálogo entregado a Moisés para el pueblo de Israel? Y usted lo recordará muy bien, que los mandamientos fueron o son para Israel ley, pero para nosotros son una observancia moral. Y le digo moral en este sentido porque si usted roba, lo tienen que meter preso. La palabra de Dios nos aconseja, allí mismo en este versículo, dice, el que hurtaba, no hurte más. No hurte más, sino que trabaje. Trabaje. Haga lo que es bueno. Y hermano, esto, cuando usted haga lo que es bueno, entonces le va a dar la oportunidad de ser compasivo y dadivoso. Ahora pasamos al versículo 29. Y lo que viene es aún más tremendo. Mire el versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El versículo 29 es claro. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y esta es una condición que algunos creyentes aún no la han abandonado. Algunos creyentes en su hablar son corruptos, vulgares, un vocabulario sucio, no tienen pudor en hablar sandeces, teniendo un vocabulario completamente soez. Me gustaría ya para finalizar citar y leer, tal vez continuar mañana con este tema, y me gustaría citar y leer algunas citas bíblicas que se refieren a lo que estamos estudiando en este versículo 29, acerca de que nuestra boca no debería de hablar palabras deshonestas. Mire, por favor, solamente lo cito porque ya no queda más tiempo. Mateo capítulo 15, versículo 18. Cabalmente dice que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que si usted es una persona vulgar y habla palabras soeces con su boca, o de su boca se escuchan palabras soeces, es que eso es lo que abunda en su corazón y usted debe de entenderlo. El libro de Santiago, el capítulo 3, nos dice que no puede brotar de una misma fuente
lo dulce y lo amargo o lo salado. Y entonces usted no puede estar diciendo bendiciones y estar profiriendo maldiciones. No puede. Su hablar debe de ser, como dice aquí, para edificación. Y termino con algo que a usted le debería de llamar la atención poderosamente. Y es más, lo voy a leer para que usted mire. Mateo capítulo 12, y ahí vamos a terminar. Capítulo 12, el versículo 36, por favor. Mateo capítulo 12, el versículo 36. Escuche lo que dice. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, ¿lo escuchó? De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hermano, nuestro hablar debe de ser, la Biblia dice sí o no, pero debe de haber una concordancia con nuestro actuar, nuestro hablar. Es por eso que el impío, es por eso que el gentil no cree nuestro testimonio, porque con facilidad robamos. No creen nuestro testimonio, porque con facilidad decimos una palabra soez. Y luego el domingo estamos cantando, aleluya, gloria a Dios. Creo yo que falta mucho todavía. Quiero orar por usted. Y por mí. Señor, ayúdanos a no seguir robando. Ayúdanos a no seguir hablando palabras deshonestas, vulgares, entendiendo que de eso está lleno el corazón y de eso habla la boca. Entendiendo que un día tendré que presentarme y esto va a relucir. Permito, Señor, y dame la oportunidad de rendirme a ti y que el Espíritu Santo abunde más en mí para que yo pueda reflejar más de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Recuerde, hermano, manténgase buscando las cosas de arriba. Busque las cosas de arriba, no las de la tierra. Que Dios le bendiga.